Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. Vamos a presentar y saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes en esta tarde noche por el aire de Graffiti. Muy bien, Pablo, vamos a comenzar con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos, todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la columna internacional. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Y bueno, aquí vamos con la columna internacional correspondiente a este viernes 21 de julio de 2023. Ya se nos está terminando julio, se pasan los días con una rapidez increíble. Estamos con un clima muy frío en la ciudad, propio de esta época del año, pero que bueno, de todas maneras es frío. Así que abrigarse y cuidarse un poco. Y vayamos directamente a las noticias internacionales. Y hoy vamos a quedarnos un poco acá en el barrio, en las cercanías, digamos, en nuestra querida América Latina, nuestra querida y sufrida América Latina. Vamos a hablar sobre 4 claves para entender la grave crisis política de Guatemala y por qué se habla de un golpe de Estado técnico. Esto lo hacemos a partir de una nota de Atahualpa Americe, un conocido periodista de nuestra América. Guatemala se halla inmersa en una gran tormenta política en pleno proceso electoral para designar a un nuevo presidente. La intervención del Ministerio Público Fiscal, que el miércoles pidió la suspensión de uno de los 2 partidos que pasaron a la segunda vuelta de los comicios, desató una oleada de reacciones dentro y fuera del país centroamericano. El candidato cuyo partido amenazan con ilegalizar, Bernardo Arévalos, del movimiento Semilla, calificó la acción de los fiscales como un golpe de Estado técnico, mientras la Unión Europea y Estados Unidos alertaron de graves riesgos para la ya cuestionada democracia guatemalteca. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala amparó este jueves a Semilla y bloqueó la controvertida suspensión de la formación política. La decisión de la Corte Constitucional, a petición de abogados de Semilla, abre paso a la participación de su candidato en la segunda vuelta electoral que se celebrará el 20 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que ratificó la validez de la primera vuelta y llama a la segunda vuelta entre Arévalos y Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, quien se impuso en esos comicios. Aquí damos algunas claves para entender lo que está ocurriendo. Así que vamos por partes. La primera vuelta electoral, todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones celebradas el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón entre 2008 y 2011, y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalos, que gobernó entre 1945 y 51, ocuparon el primero y el segundo lugar. La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, obtuvo el 15% de los votos y el movimiento Semilla el 12% de los votos. Y aquí surge la primera controversia. El avance a segunda vuelta de Arévalos, sociólogo y ex diplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos. Pese a su larga carrera como político y diplomático, el candidato de Semilla se considera un candidato ajeno al establishment guatemalteco, que ha copado el poder en las últimas décadas. Además, su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, particularmente en las instituciones,
un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años, según organizaciones internacionales que han criticado la progresiva pérdida de independencia del Poder Judicial y el acoso a medios y periodistas independientes en Guatemala. Cuando se publicaron los sorprendentes resultados de la ronda inicial, llegó la primera polémica. 9 partidos conservadores, entre ellos Vamos, del actual presidente Alejandro Giammattei, los impugnaron alegando irregularidades y un supuesto fraude electoral a favor de Arévalo. La Corte de Constitucionalidad aceptó la medida cautelar y comenzó una revisión de las actas electorales. Tras más de 2 semanas de suspenso, el 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral dio por buenos los resultados y confirmó el pase a segunda ronda de Torres y Arévalo. Sin embargo, un inesperado movimiento volvió a complicarlo todo. Y ahora surge entonces la orden de suspensión de Semilla. El Ministerio Público de Guatemala ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional en los últimos años. Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales han señalado en varias ocasiones la falta de independencia de esta institución, a la que acusan de archivar denuncias de corrupción contra Giammattei, el actual presidente, y orquestar una campaña de persecución a jueces, fiscales y abogados que trabajan en causas contra el gobierno o el presidente. El Ministerio Público está liderado por la controvertida fiscal Consuelo Porras, mientras su mano derecha, Rafael Curruchiche, dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ambos han sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como 2 de los máximos responsables de la corrupción institucional en Guatemala. El mismo día en que se confirmó el paso a la segunda vuelta de los 2 candidatos, la FESI, como órgano del Ministerio Público, pidió a los jueces suspender a Semilla, lo que supondría directamente excluir a Arévalos del proceso electoral. Según Curruchiche, el Juzgado Séptimo de Guatemala atendió la petición y suspendió la personalidad jurídica del partido, otorgando al Registro de Ciudadanos un plazo de 24 horas para cumplimentar con la suspensión. La decisión se produjo a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2022 que alegaba la afiliación fraudulenta de un ciudadano al partido. Además, Curruchiche aseguró que al menos 12 personas fallecidas también habían sido inscriptas, algo que Semilla niega rotundamente. A la petición de suspender el partido siguió una redada de la Fiscalía en las dependencias del Tribunal Supremo Electoral para confiscar los expedientes relativos a Semilla. Por su parte, el candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de golpe de Estado técnico. Lo calificó como una acción desesperada de un grupo político criminal que se ha dado cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político. Esto lo hizo en declaraciones al noticiero Guatevisión. Lo que estamos viendo es un ministerio público, a una fiscalía liderada por un famoso corrupto que está utilizando a un juzgado que le ha servido anteriormente para hacer este tipo de artimañas legales y tomar una resolución que es inconstitucional. Esto afirmó el candidato a presidente. Arévalos y sus defensores argumentan que la resolución del Ministerio Público viola el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos, que es de rango constitucional e indica expresamente que no se puede suspender a un partido político durante un proceso electoral, algo que es bastante lógico. Digamos, si este partido tenía, digamos, algunas cosas en duda, como esto, afiliaciones de muertos o personas afiliadas incorrectamente, se tenía que haber suspendido mucho antes del proceso electoral, no cuando ya están en la segunda instancia del proceso electoral. En eso hay que darle razón a Arévalos. Por supuesto, el partido Semilla interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Este jueves, la Corte de Constitucionalidad concedió dicho amparo, con lo que Semilla queda protegido hasta que haya resolución definitiva de la orden judicial que dejó en suspenso su personería jurídica.
Seguimos adelante en campaña durante el proceso electoral, aseguró el candidato a presidente. El candidato presidencial sostiene que la suspensión de su partido carece de sustento legal, ya que los jueces y fiscales no tienen competencia para suspender un partido político. Estamos tranquilos de que el Tribunal Supremo Electoral sencillamente no va a atender esta orden de carácter ilegal. Eso dice el candidato a presidente. Por supuesto, generó una gran cantidad de reacciones. La orden de suspensión del movimiento Semilla, considerada por muchos como un nuevo ataque a la democracia de Guatemala, generó reacciones tanto en el país centroamericano como a nivel internacional. El Tribunal Supremo Electoral ratificó su decisión de mantener a los dos candidatos ganadores en la primera vuelta, haciendo caso omiso a la denuncia del Ministerio Público. La aspirante de UNE a la presidencia, la señora Sandra Torres, decidió suspender su campaña electoral en solidaridad con los votantes del partido Semilla y en protesta por la situación político-electoral que está atravesando Guatemala. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo. Desearíamos hacer algunas reflexiones sobre este tema de la impunidad en América Latina y de la intervención del poder en los otros poderes del Estado. Pero bueno, ya el tiempo se ha agotado completamente. Así que nada más que desearles a todos un excelente fin de semana. Cuídense mucho, abríguense que hace mucho frío y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora la nota de opinión de Pablo Asseto en el portal Cazador de Noticias. No se justifica un triunvirato de defensores del pueblo que solo es el producto de arreglos entre espacios políticos, dijo Pablo Asseto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del socialismo auténtico, Pablo Asseto, sostuvo que muchas veces se utilizan los recursos del Estado para solucionar los conflictos internos de los espacios políticos, repartiéndose distintos cargos. Este es el caso del escándalo que ha tomado Estado Público con la cuestión de los defensores del pueblo en el Consejo Deliberante, donde hay un proyecto cajoneado para que el cargo de defensor del pueblo vuelva a ser unipersonal. Es decir, que deje de haber un triunvirato que por mes demanda entre sus tres integrantes 2.535.643 pesos, porque el sueldo en bruto de cada defensor es de 845.214 pesos. Los defensores ni siquiera son votados por el pueblo, sino que surgen a través de un sistema corporativo de elección en el que solo participan corporaciones profesionales, vecinales y paraestatales. Estos tres cargos están muy al margen de lo que es la necesidad del pueblo y de la función específica de proteger los intereses de los ciudadanos ante el avasallamiento del Estado, ya sea por cuestiones administrativas, legislativas o incluso judiciales. Si bien en teoría el Estado nos representa a todos, para que cumpla ese fin, quienes gobiernan el Estado deben tener en claro eso, y no sus arreglos de estructuras políticas o sus arreglos con estructuras empresariales, dijo Pablo Asseto. Y la nota completa la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Muy bien, vamos a otro tema. Importación de insumos médicos. Alertan que falta de todo. Desde el Colegio de Cirujanos advierten sobre las postergaciones de operaciones. Los faltantes de insumos médicos
comenzaron a fines del 2022 a raíz de las restricciones en la importación para evitar la salida de dólares. Ahora se nota un agravamiento de la situación que está afectando las cirugías y a multiplicar las postergaciones de las operaciones. En diciembre de 2022, el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares le envió un comunicado al gobierno por la dificultad de acceso a insumos. Dicho faltante está poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes que requieren dichas cirugías. La situación se agravó al mismo tiempo que empezaban a faltar dólares en el Banco Central. Por la falta de insumos, se están postergando intervenciones quirúrgicas. El hilo se corta por lo más delgado, en este caso el paciente. En Argentina no se fabrican muchas cosas, se fabrican partes, pero con elementos importados. Entonces vivimos dependiendo de los elementos que ingresan al país. Bueno, esto lo dicen desde el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Bueno, yo recuerdo en los 90, cuando la Argentina tenía su empresa petrolera, tenía su empresa gasífera, sí, tenía Altos Hornos Zapla, fabricaba acero. Todos decían, no, eso es cosa antigua. Lo nuevo es la globalización. No hay que fabricar, se compra. ¿Quién decía eso? Eso decían lo mismo que sostienen ahora el esquema de privatizaciones, claro, ¿no? Que tampoco este gobierno, o por lo menos lo que representa este gobierno, ha cambiado. Hoy la Argentina no solamente tiene que pagar deuda externa, sino salir a comprar afuera lo que no fabrica o dejó de fabricar o mal vendió en su momento. Esto es como si todos viviéramos en un hogar, imagínense en la casa, todos los días en vez de cocinar en casa, vamos al restaurante. Claro. Eso es, y eso se dijo como, incluso se sostiene cuando algunos critican el plan de vivir con lo nuestro. Bueno, vivir con lo nuestro era, por lo menos, fabricar cuestiones básicas. La Argentina gasta divisa hasta para broche de la ropa. Claro, porque no se fabrica nada. No se fabrica absolutamente nada. Un país que fabricaba aviones. Claro, exactamente. Y barcos creo que también, ¿no? Barcos y aviones. Claro. Muy bien, pasamos a otro tema. Bueno, esto en principio parece una buena noticia. Argentina comenzará a producir celdas para batería de litio en septiembre de este año. Somos el cuarto país exportador de carbonato de litio y el desafío es agregar valor a este insumo, dijo el titular de la empresa ITEC, Roberto Salvareza, al detallar que la fábrica de celdas estará destinada al abastecimiento de energía eólica y solar. La planta se encuentra en Santiago del Estero. El objetivo es que en septiembre de este año tengamos una planta de producción de celdas de baterías de litio. Las celdas de las baterías permitirán almacenar la energía eólica y solar para poblaciones que están desconectadas de la red eléctrica. La planta de ITEC y la Universidad de La Plata va a generar celdas para baterías para más de 2.000 viviendas. Va a abastecer de energía eólica y solar a escuelas rurales, instituciones o poblaciones aisladas de la red eléctrica. La planta de Santiago del Estero está destinada
a motores eléctricos, sidecar, autos y colectivos. Una de las plantas se va a dedicar a vehículos eléctricos y la otra a almacenamiento de energía solar y eólica. Argentina debe ser un jugador estratégico cuando el Mercosur comience la transición energética. Bueno, la Pablo, verdad, mucho no les creo. No, porque yo no he visto ningún... Nosotros somos un importante productor de litio. Sí. Ahora, para fabricar las baterías, sí, faltan... Bueno, el cobre lo tenemos para lo que es los motores eléctricos, pero para la batería en sí, yo no vi ningún convenio firmado, o no se ha publicitado, o todavía quedará por aclarar, con los productores de cobalto y de grafito. Claro, son todos esos minerales que se exactamente, no es que vos agarrás el litio y lo ponés en un balde con 2 cables, no funciona así. Claro. Funciona de otra manera. Nosotros, el único país que tiene todos los elementos es el Congo. Sí. El Congo tiene los 3 elementos básicos para la batería de litio. China tiene una parte, Mozambique tiene otra. Bueno, nos está faltando el grafito y nos está faltando el cobalto. Y yo no veo convenio. Hay en América productores de cobalto, algo Brasil, y que apunta para ser un gran productor de cobalto es Cuba. Sí. Ahora, bueno, yo eso no lo estoy viendo, como para hablar de una producción, no, a ver, de mediana escala, por lo menos. Vos tenés que generar los acuerdos para, a ver, eso es algo que hay que importar. Claro. Estamos hablando que no hay dólares. No hay a ver, entonces, porque no hay dólares. ¿Qué convenio hay? ¿Con quién? Sí. Por el tema del cobalto y el grafito. Bueno, vamos a ver qué pasa en septiembre de este año. Muy bien, vamos a dejar acá las noticias, Pablo, y vamos a ir a la columna de Carlos Matos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Ya casi sábado. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Gloria. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué cualidad nos distingue como argentinos desde un aspecto positivo? Esta pregunta se le hicieron a Jorge Luis Borges hace muchos años, allá por el 78. A Borges lo tenían como un viejo muy criticón de las costumbres argentinas, aunque hay que decir que muchas de esas observaciones hacia Borges provenían de quienes no lo leyeron y de quienes tampoco se detenían a escuchar sus reflexiones. Por supuesto, más allá de coincidencias o discrepancias con el pensamiento borgesiano o con los pensamientos, porque obviamente hubo variaciones a lo largo de la historia, no se puede negar que un mar de prejuicios lo rodeaba. Es así que un periodista un día le preguntó: maestro, pero más allá de las críticas, si tuviera que destacar algo positivo, si tuviera que destacar una cualidad argentina, algo que nos distinga y que usted crea que vale la pena. Jorge Luis Borges se detuvo. El periodista accedió un poco más. Podríamos hablar de los talentos, de los premios Nobel, podríamos hablar de varias figuras que se destacan, como usted. Borges permaneció en silencio y después dijo: hay una cualidad que nos distingue como argentinos. Una cualidad, hay varias cualidades, pero esta creo que es la cualidad que nos hace nobles. Y dijo: es la amistad.
Ayer fue el Día del Amigo en la Argentina. Pero volvamos ahora a Borges. La amistad es única. La amistad, de la manera en la que la expresamos los argentinos, no se da en otras partes del mundo, por lo menos en otras partes del mundo que yo conozca. Así decía el maestro Jorge Luis Borges, y convengamos que Borges era una persona que había recorrido muchos países, no solo occidentales, sino también de otras culturas, ajenas a la llamada cultura occidental. Él destacaba la calidad de la amistad entre los argentinos. La charla sincera, la conversación distendida, la comunión entre dos o más almas, la ausencia de protocolos, a pesar de ser Borges una persona muy protocolar y, por qué no decirlo, también formal. Sin embargo, él destacaba esto, la amistad. Y se había prometido, junto a otro amigo, escribir algo sobre la amistad. Quien lo sobreviviera debía escribir algo sobre la amistad. Y sí, la amistad en nuestro país tiene algo diferente, hasta tal punto que surgió en la Argentina la idea de un Día Internacional del Amigo o Día Internacional de la Amistad. Si bien Naciones Unidas propuso este día no el 20 de julio, es un 20 de julio cuando toma fuerza, y de hecho es el 20 de julio cuando en Argentina lo celebramos. Esto surgió por iniciativa de un odontólogo que vivía en Lomas de Zamora, el doctor Febraro, que además era profesor de psicología y daba una serie de asignaturas. Se le ocurrió escribir 1000 cartas a todo el mundo y recibió más de 700 respuestas. Él partía de la base que 20 de julio era una fecha en la que gran parte de la humanidad estaba concentrada en la llegada del hombre a la luna. Esta iniciativa, dijimos, surgió el 20 de julio de 1969. Bien, la iniciativa prosperó, pero más allá de las resoluciones a nivel gubernamental, en los ámbitos municipales, en algunos ámbitos provinciales y también en algunas esferas internacionales, lo cierto es que se convirtió en una fecha de celebración de argentinas y argentinos. Tan importante como el Día de la Madre o el Día del Padre. O también, ¿por qué no decirlo?, para algunas personas, tan importante como esas reuniones previas a la Nochebuena, reuniones que se hacen en los trabajos, en las oficinas o en algunos otros ámbitos. El Día del Amigo, hoy llamado Día de la Amistad, por estas cuestiones de género. Recuerdo aquellos años en los que a la salida del colegio, cuando coincidía con el Día del Amigo, nos íbamos a celebrar. Bueno, a decir verdad, no era el colegio exactamente porque estábamos en plenas vacaciones, pero sí, muchos de nosotros, más allá de la escolarización, más allá del estudio propio de lo que era el colegio secundario, hacíamos otros cursos o incurríamos en otras formaciones en las que, bueno, durante las vacaciones de invierno seguíamos estudiando. Entonces, ahí aprovechábamos la salida de las horas de estudio
y nos íbamos a celebrar. También nos encontrábamos con algunos alumnos, mejor dicho, compañeros de colegio. Es bueno recordar esto, sobre todo en tiempos de tanta división, en tiempos de tanta grieta. Ya se ha dicho que la amistad tiene muchas definiciones. Atahualpa Yupanqui sostenía que amigo es uno mismo en otro cuero. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, aparecen palabras atribuidas a Jesús, donde dice: no hay amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. En la literatura criolla, el Martín Fierro, José Hernández, en su obra Cumbre, escribe versos tales como: un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Sí, porque la amistad es el amor sin mezquindades. Por eso también muchos han sostenido que la amistad es una visión ética de la vida. Bueno, lo vamos a decir en forma retroactiva. Feliz Día de la Amistad, amigas y amigos de este programa. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, ¿hoy Argentina fue noticia en el mundo? La verdad que sí, lo que pasa es que eso no se va a encontrar en ningún medio, lo cual es francamente notable, la falta de compromiso con, con la noticia, por lo menos, que vos podés estar en contra, a favor, pero lo que no podés es cosas que tienen una trascendencia que involucra directamente al país y no decir absolutamente nada. Sí, nuestros medios no informan, desinforman. Digo, yo no me meto en lo que es la línea editorial, cada uno tiene su visión. Ahora la información es información. Hay muy poco rigor y no sé si compromiso, Pablo. Rigor, compromiso, no sé cómo definirlo. Eso no es profesional. De hecho, te enterás más cosas en los medios de Estados Unidos, claro, que por ahí son en contra de ellos, que en los medios argentinos. Todo se va calentando el ambiente por lo que es el encuentro del BRICS, la cumbre del BRICS, que se va a dar en agosto, entre el 22 y el 24 de agosto. Ya Putin avisó que no, en acuerdo con Sudáfrica no iba a ir por este tema de pedido de captura, claro, de el Comité Internacional Penal, que el caso de Sudáfrica firmó, y para no comprometer la situación, la presencia de Putin va a ser virtual. Claro. Había alternativas, iba a resolver, denunciar el acuerdo y salir del acuerdo Sudáfrica, pero bueno, los tiempos no dieron. Hay posibilidades de que salga la moneda BRICS. De ahí hay una disputa muy fuerte entre lo que es China y la India por ese tema. Porque por ahí hay algo que a nosotros nos va a llamar la atención, al que nos escucha le va a llamar la atención. Si bien van todos juntos, cada uno defiende los intereses de su país, algo que es para el que nos escucha, para los argentinos, es algo sumamente extraño. Pero hay gobiernos
que defienden los intereses de su país. Este es el caso, por ejemplo, de China, es el caso de la India, que cuando nosotros éramos chicos, cuando uno hablaba de la India o hablaba de China, pensaba en la hambruna. Hoy resulta que China está compitiendo en primer lugar en el concierto de economía del mundo, y la India desplazó a Inglaterra, que la había invadido, en el quinto lugar, y se calcula que en 3-4 años va a ser la tercera economía del mundo, primero China, segundo Estados Unidos y después la India. Esa es producto de gobiernos que defienden los intereses de su país, cosa que yo sé que el que nos escucha, que ha vivido este país, le va a llamar tan mucho la atención, porque hay países que defienden sus intereses, claro, no como nuestros casos. En ese sentido, uno de los principales candidatos a ingresar es la Argentina, con un fuerte apoyo de los 3 principales socios comerciales: Brasil, segundo China, y una fuerte participación rusa en la Argentina. No se ve problemas con Sudáfrica. La India está diciendo, bueno, pero hay que empezar a hablar de regla de juego. No es algo contra la Argentina, sino dijo, bueno, si esto se agranda, vamos a dejar cosas en claro, lo cual me parece muy respetable, pero todo indicaría que la Argentina, por lo menos, hay una fuerte predisposición para que entre como asociada al BRICS. Es importante. Y eso sería muy, sí. Es importante, y miren, si usted tiene un acuerdo con un conglomerado que representa el 41% de la población mundial, yo diría que es importante, sí, más para un país que produce alimentos. Digo, como para empezar. Claro. Como para empezar, el 41%, un mercado de que es el 41% de la población mundial, no es poca cosa. Se requiere alimentos. Digo, y es como para empezar, porque claro, requieren muchas cosas más. Claro, es el 41% de la población del mundo. Sí. Requiere mucho más. Lógicamente, eso también depende de nosotros. Ni los chinos, ni los rusos, ni los hindúes van a venir a solucionar los problemas. Tengámoslo en claro esto. Por eso hago la apreciación que hay conflictos entre China y la India porque defienden sus intereses. Y es lo que corresponde. Corresponde también la Argentina que empiece alguna vez a defender los intereses del país. Bueno, en tal sentido, la Unión Europea ha operado para que la Argentina no ingrese al BRICS hasta que no se termine la guerra con Ucrania. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es lo mismo, digo, es como si me dijeran, digamos, vamos a hacer un boicot económico a Israel hasta que termine con la invasión de la Franja de Gaza. Claro, claro. O hasta que Racing gane la Copa Libertadores otra vez. Digo, a ver, ¿qué problema hay entre Sudáfrica y Ucrania? Entre la India y Ucrania. Hay un problema entre Rusia y Ucrania. Ni China ni Ucrania, ni que incluso China aparece como uno de los mediadores. En realidad lo que no quieren es que entremos al BRICS. ¿Y cuál sería el motivo? ¿Por qué? Ahora me dirán, y porque los chinos son comunistas. Y lo ha dicho una senadora norteamericana, ¿no? La Argentina está pactando con el mal. Ah, con el mal. El mal es China porque claro, los chinos son comunistas. Claro. Bueno, ahora Bárbara, ¿cuál es el principal socio comercial de Estados Unidos? Es China. Es China.
¿Cuál es el principal socio comercial de la Unión Europea? Es China. El tema que aparentemente lo que buscan es la exclusividad de los negocios de la mediación ante China. De la producción de granos de la Argentina, donde uno de los principales está todo extranjerizado, hay puertos privados y extranjeros en nuestro Paraná, de los granos que salen de los barcos de Cargill, van a China. Como no es un demonio China. Pero salen ellos a vender nuestros productos a China. Claro. El tema es que nosotros no vendamos nuestros productos a China. Claro. Ese es el problema que tienen ellos. Quieren la intermediación. Quieren nuestros recursos para vendérselo a los chinos. Claro, en este caso, o será en otro tema. O sea, lo cual también que sigamos siendo un país explotado. Sí. Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta, más se recuerda las declaraciones de Borrell, que el presidente de la Unión Europea, diciendo que Europa es un jardín y que todo lo demás era salvaje. Ahora resulta que salieron del jardín, vinieron a hablar con los salvajes para que no se vayan al BRICS. Hay una... ¿Por qué digo que esto fue internacional? Porque Rusia, en este caso Víctor Heflitz, de la Universidad de San Petersburgo, que está en las cuestiones del BRICS, de América Latina, le pidió que no se meta la Unión Europea en los problemas de otros países, que solucionen sus problemas. Exacto. Dicho sea de paso que tiene unos cuantos para resolver y no le está saliendo muy bien las cuestiones en el jardín, pero yo pregunto, en todo momento te ponen la guerra que de ellos, por otra parte. A ver, en tal caso tampoco tendremos que negociar con la Unión Europea hasta que no deje de enviarle armas al frente, en un bando o en otro. Pero bueno, están preocupados por la guerra de Ucrania, que es la verdad una excusa, porque que yo sepa, Sudáfrica no está en ninguna guerra, la India no está en ninguna guerra, China no está en ninguna guerra, y Brasil se está preparando para el carnaval de febrero. Digo, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra de Ucrania? En realidad, eso es una excusa para seguir manteniendo, primero, la relación comercial como intermediario con China, porque el principal socio de Alemania comercial es China. ¿Quieren que hablemos de Italia? ¿De Francia? Bueno, Francia, el 50% del uranio enriquecido que se hace en el mundo, que es lo que alimenta, por ejemplo, las usinas nucleares de Francia, se producen en Rusia. Ellos pueden negociar con Rusia, nosotros no. Esto también nos muestra por qué razón en los medios argentinos de estas cosas no se hablan, porque queda todo esto al descubierto. Claro, exactamente. Porque, a ver, los chinos pueden negociar con Estados Unidos, no hay problema. Los alemanes pueden negociar. A ver, las usinas nucleares norteamericanas funcionan con el uranio enriquecido de los rusos. Digo, esto por ahí nadie lo sabe, pero el principal productor de uranio es Kazajistán.
que por ahí si lo digo, nadie sabe dónde queda eso. Bueno, queda al sur de Rusia, es el principal productor en el mundo de uranio, y el principal productor de uranio enriquecido es la misma Rusia. Porque ese era un negocio que habían dejado para los rusos, nadie quería meterse con eso. Ahora resulta que las usinas nucleares de Europa, de Estados Unidos, dependen del uranio ruso. Ellos sí pueden negociar con Rusia, nosotros no. Y estas son las cosas que en definitiva la desinformación apunta. La Unión Europea no quiere que negociemos en el BRICS hasta que termine la guerra en Ucrania. Pudo haber sido también hasta que no termine la Conmebol, qué sé yo, sí. Otra excusa más, porque que yo sepa, Brasil no tiene ningún problema con Ucrania, no quiere saber nada con Ucrania, no quiere saber nada con la guerra, bueno, no tiene nada que ver con ese problema. El que tiene que ver son los europeos solucionando entre ustedes y Rusia. Pero parte de la desinformación es eso. Quieren que nos privemos de participar en un mercado que representa el 41% de la población mundial. De ser un país soberano. En definitiva, para eso fue la guerra en la independencia, claro, para poder comerciar con cualquiera, no claro, solamente con el rey de España. La guerra de independencia fue para eso. Entonces, a esta altura que nos vengan y nos sigue la soberbia europea, que no trae ninguna solución, porque en definitiva las inversiones son promesas, hasta ahora no hemos visto ninguna. Si hay que hacer un gasoducto para transportar la producción de gas o de petróleo de las privatizadas europeas, norteamericanas, la tiene que financiar la Argentina. Cuando los españoles quisieron comerciar con el 4G, la Argentina fue la que hizo las inversiones para poner el ARSAT, el satélite, porque también nosotros financiamos todo lo que es la logística de estas empresas que se suponen tienen que venir a invertir, pero ahora le vienen a la Argentina, no, hasta que no termine la guerra de Ucrania. Mire, arréglense ustedes con Ucrania. La Argentina no puede quedar afuera de un mercado que representa y es creciente el 41% de la población mundial. Entre medio, la India, que en pocos años va a desplazar a Alemania en su PBI, en su producción. Va a ser la tercera potencia económica, que no vamos a dejar afuera porque lo pide la gente del jardín, que se dediquen a arreglar su jardín, que no pocos problemas tienen. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a los fabulosos Cadillac. Saludos para todos.